Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde. Hoy vamos a continuar con nuestra clase de hermenéutica y vamos a hablar acerca de la cuarta regla, que es uno de los principios que continúa, ¿no? Para poder seguir entendiendo los pasajes de la Biblia que son más complicados de entender. ¿Ok? Recuerden que la hermenéutica es la ciencia que trata de establecer las reglas de cómo interpretar los versículos bíblicos que son muy difíciles de entender, ¿no? Habíamos visto 3 reglas hasta ahora, ¿ok? Y todas ellas se compaginan. Entonces, ¿qué nos dice de la cuarta regla, no? La cuarta regla constituye un principio hermenéutico fundamental para comprender textos bíblicos complejos. Y nos enseña que cuando en el sentido literal, el contexto inmediato y el contexto general no son suficientes, que es esto, pues las reglas que hemos visto, ¿no? La primera y segunda y tercera regla que hemos visto tenemos que aplicar eso, si es el sentido literal, ver el contexto de tanto del libro, ¿ok? De lo que está en el versículo que anteceden o que están después, y si eso no es suficiente, entonces debemos recurrir a buscar el objeto o el designio del libro que estamos estudiando. ¿Ok? O sea, saber el tema del libro y eso nos va a poder y nos va a dar ayuda a poder entender esos versículos que no podemos entender. ¿Ok? Y van a ver que esta regla se usa mucho y es de mucha utilidad para poder entender versículos complejos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la definición y fundamento de esta regla? ¿Qué establece la regla cuarta? Es preciso tomar en consideración el objeto o designio del libro o pasaje en que ocurren las palabras o expresiones oscuras. ¿Ok? O sea, no solamente vamos a tomar ahora el contexto de los versículos que están antes o después, y tampoco vamos a ver solamente si es literal o figurado, sino que ahora vamos a ver el libro donde está escrito esos versículos bíblicos. Vamos a buscar el tema, a quien fue eh, dictado, o sea, a quien fue dirigido. Entonces, la ampliación de reglas anteriores no es una regla aislada esta, sino que es una extensión lógica cuando las tres primeras reglas, sentido literal, contexto inmediato y contexto general, resultan insuficientes. ¿Ok? Van a haber versículos que no lo vamos a poder comprender aplicando las reglas que vimos anteriormente. ¿Ok? Entonces, ¿qué se necesita? Bueno, se necesita primero sacar las bases de el contexto del libro, ¿ok? Por eso sabemos que toda la Biblia es inspirada por Dios, ¿verdad? Toda ella es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, ¿verdad? Así como dice 2 Timoteo 3, 16 al 17, que la Biblia toda es útil, ¿no? No hay ningún solo libro de la Biblia que no sea útil para enseñarnos y para corregirnos. Entonces, tenemos que entender de que cada libro de la Biblia tiene un tema, tiene un destinatario y tiene algo definido que nos va a ayudar a poder entenderla. ¿Ok? Por ejemplo, los evangelios que nos revelan eh, esa búsqueda, ¿no? Y nos revelan a Jesucristo como el que nos da la vida eterna. Los evangelios son los 4 puntos cardinales de la vida de Jesús y ellos nos enseñan un solo tema, la vida de Jesús, pero hay cosas en uno que no los hay en el otro, entonces necesitamos saber de que tenemos que buscar cada uno de ellos de forma individual y buscar el destinatario, por ejemplo, cuando vemos al Evangelio de Juan, que está dirigido a toda la cristiandad, ¿no? En general. Pero vemos, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, que fue dirigido a los judíos. Entonces vamos a ir a tener en Mateo un contenido del Antiguo Testamento que no lo hay en Juan ni lo hay en Marcos, ¿verdad? Que fue dirigido a otro tipo de público. Entonces es importante ahora qué nos dice el libro. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos sabiduría y formación eh, en cada uno de los libros de la Biblia porque ellas nos enseñan a cómo el hombre tiene que ser formado. Entonces,
no vamos a ver solo versículos aislados o temas en capítulos de libro, sino que ahora vamos a ver el todo, ¿no? El todo del libro. ¿Cuál es el tema del libro? ¿Ok? El libro nos va a enseñar, nos va a decir qué dirección lleva. Entonces, en esa dirección, cuando yo estoy indagando y estoy estudiando un poco acerca de los destinatarios, cuál fue el problema que había en ellos, voy a poder entender los versículos bíblicos. Entonces, estos textos legitiman la pregunta por el designio, cómo pasó hermenéutico válido y necesario. ¿Ok? O sea, necesito saber qué dice el libro, a quién fue dirigido, y así voy a poder entender versículos que están dentro de esos libros, que si los saco de allí y los trato de entender y los aplico de una forma general, diciendo, esto que dice aquí este versículo bíblico es para todas las personas, sin embargo no es así. ¿Ok? Nos vamos a estudiar cada caso individualizado. Entonces, cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a aplicar esta regla? Lo primero que tengo que hacer es tener una lectura repetida y paciente. ¿Ok? Voy a leer el libro donde están esos pasajes oscuros o donde se le da una interpretación y creo yo que es la acertada, pues lo voy a leer repetidamente y voy a detectar en el libro qué es lo que se está tratando de transmitir, ¿no? ¿Okay? Hay versículos bíblicos que traen información que como que chocan, ¿no? Con la realidad de toda la cristiandad y como que establecen unos paradigmas, unos patrones, unos dogmas que encajonan a la cristiandad y la han venido encajonando desde hace mucho tiempo, ¿no? Por tomar determinaciones, por leer esos versículos así, como que lo que dice allí es tal cual y no saber de que eso es una designación para alguien específico en un tiempo específico porque tenían una problemática especial, ¿no? Entonces, ¿después qué tengo que hacer? Después voy a buscar el destinatario, ¿ok? Del libro. ¿A quién fue dirigido? Voy a buscar cuál era la situación histórica cuando se escribió ese libro, ¿ok? Por ejemplo, si estoy leyendo una carta a una iglesia, voy a averiguar cuál es la situación de esa iglesia. Si es una carta a una persona individual, voy a buscar un poco de cuál era la situación, el por qué se escribe esa carta, por qué se le dirige esa carta a esa persona. ¿Ok? Tiene un tema, tiene una noción del por qué. Entonces tengo que buscar. Y después entonces voy a buscar la ocasión que motivó la escritura de esa carta, ¿ok? Que más o menos es la misma relación, ¿no? Voy a buscar el tema, lo que se quiere decir en, en ese libro, ¿ok? Y después voy a sacar los objetivos explícitos, o sea, voy a sacar las conclusiones, voy a sacar ver los prólogos que hay en cada uno de los libros, o sea, las dedicatorias. Fíjense que cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, empieza a escribir un libro, él empieza a saludar, ¿no? Ahí siempre hay saludo. Saludo a la iglesia que está aquí, te saluda, igual que el final, ¿no? Entonces, eso nos da muchas pistas. Porque, por ejemplo, Pablo escribe muchas cartas cuando está preso y él no está solo. Dice, me acompaña Lucas, me acompaña Marco, me acompaña Timoteo. Y entonces nos dan una pista de dónde estaba, cuáles son las conclusiones que podemos sacar de todo eso. Y eso nos va a dar mucha luz para nosotros poder aplicar y determinar qué es lo que dicen ciertos versículos bíblicos. ¿Ok? Entonces, ¿después qué voy a hacer? Bueno, voy a sacar una reconstrucción, ¿eh? De interpretación. Voy a sacar una reconstrucción de la intención de por qué se dicen esas cosas, por qué se dan esas directrices, por qué se toman esas situaciones de esa manera, ¿no? Entonces voy a poder hacer una síntesis
y voy a poder decir, bueno, realmente lo que se dice aquí, se dice por esto y por esto, ¿no? Y se da a este tipo de personas. Entonces, ¿eso es aplicable a toda la cristiandad? ¿Ok? ¿O no? Hay principios que son aplicables para todo, principios bíblicos que fundamentales que no pueden variar, ¿no? Pero hay otros que son de índole por la situación específica que vive o un individuo o vive una iglesia en general, ¿ok? ¿Vale? Entonces siempre tenemos la dificultad de aplicarnos, por ejemplo, versículos bíblicos que son dados a Israel. Al pueblo de Israel, por ejemplo, se le dieron promesas en el pacto abrahámico. Pero mucha gente, seguramente ustedes han escuchado predicaciones que el Señor nos ha mandado aquí a poseer la tierra y Dios nos va a entregar las riquezas y Dios nos va a entregar las naciones para gobernar en ellas y eso no ha sido dado a la iglesia. La iglesia gobierna en el mundo espiritual y es llamado por Dios en el pacto abrahámico a hacer bendición a las naciones, pero bendición espiritual en Cristo Jesús. Pero a quien se le ha prometido, por ejemplo, bendiciones materiales al pueblo de Israel sí. ¿Dónde va a vivir la iglesia en el futuro? No va a vivir en la tierra, va a vivir en la Nueva Jerusalén. Sin embargo, cuando usted lee el libro Apocalipsis, ve que hay naciones alrededor de la Nueva Jerusalén. Entonces quiere decir que tenemos que, cuando damos la interpretación de la palabra, pues tenemos que tratar de irnos bien y ubicarnos bien, ¿no? Para no aplicarnos versículos bíblicos que no nos corresponden, ¿ok? Y no tratar de decir, bueno, esta promesa es para mí, voy a sacar un versículo de contexto y me lo aplico a mí o lo aplico a determinadas personas, ¿no? Porque no es solo que nos los apliquemos, sino que la gente vive predicándole a los demás y diciéndole a los demás lo que va a venir y a mí me dijo el Señor y el Espíritu Santo te dice cuando realmente estás sacando versículos de contexto que no tienen nada que ver con eso. ¿Ok? Entonces, la metodología para descubrir el designio, o sea, cuando hablo del designio, el objetivo del libro, ¿ok? Eh, ¿Cuál es el porqué del libro? Recuerden que esta cuarta regla habla de poder descubrir el designio, el mandato, el tema del libro, dónde están esos versículos bíblicos que aparentemente le estamos dando una interpretación que no sabemos si es la correcta. Entonces, tenemos que hacernos preguntas. Por ejemplo, ¿qué problema había? ¿Ok? ¿Qué problema había? ¿Qué necesidad? Tanto en una persona como en un colectivo. ¿Ok? Por ejemplo, en esta regla van a tener de ejercicio en la problemática que existía en la iglesia de Corintios. ¿Ok? Entonces vamos a interpretar unos versículos bíblicos y vamos a ver si lo vamos a tomar tal cual como dice allí con respecto a algunos mandatos que da el apóstol Pablo. Y esto ha tenido dividido también a la cristiandad por muchos siglos. Entonces, ¿qué tengo que buscar también? Bueno, si hay en la conducta de las personas hay algún error doctrinal o de conducta, ¿eh? Porque hay errores doctrinales y errores de conducta. ¿Ok? Por ejemplo, cuando una persona está en adulterio, el apóstol Pablo dice a tal persona, da unas directrices para esa persona. ¿Qué es lo que tienen que hacerle a esa persona? Porque tiene un problema de conducta. ¿Ok? Pero eso no es un problema doctrinal. Un problema doctrinal sería si hay en la iglesia alguna doctrina fundamental que se está predicando y se está creyendo de que, por ejemplo, algo que atente contra uno de los principios bíblicos, doctrinas fundamentales, como que Cristo es Dios, como que el Espíritu Santo es Dios, como que Dios es eterno, como que Dios es real, en fin, ahí existe, esa es la pregunta que hay que hacerse cuando estoy estudiando el libro. ¿Existe algún error doctrinal? ¿Qué verdad
qué verdadera respuesta específica voy a conseguir, qué le ha conmovido, ¿ok? En toda esta historia del libro, ¿no? Entonces, de esto voy a sacar toda la información para poder tomar la determinación de decir, realmente esto es lo que quiere decir estos versículos, ¿ok? Por ejemplo, tenemos la lectura de Mateo capítulo 19 y Lucas 18 que habla sobre el joven rico. Quizás ustedes todos han escuchado esta escritura, ¿verdad? Un joven que se acerca al Señor y él le pregunta que qué debo hacer para ser salvo. Y el Señor le dice, el joven le dice, bueno, yo he hecho todo eso, he cumplido todos los mandamientos. Pero el Señor, ¿qué le dice? Vende todo lo que tienes y entrégaselo a los pobres, ¿verdad? Entonces el joven se fue triste y algunos parece que pueden tomar de este texto ¿cuál es el problema? Bueno, que puede decirse que entonces Jesús estaba estableciendo que la salvación es por cumplir los mandamientos y muchos se apoyan en esto, ¿no? Muchos inclusive han dicho que yo tengo que entregar todo mi dinero y lo toman literalmente como las palabras que dijo Jesús. Voy a entregar todo mi dinero a los pobres para poder ser salvo. ¿Será eso lo que quiere decir Jesús? Entonces, ¿cuál fue el designio de Jesús? Identificar intencionalmente cuál era el, el dueño del corazón de ese joven, ¿verdad? Porque el dueño del corazón de ese joven era la riqueza. ¿Sí? Entonces ahí, ¿qué mandamiento estaba él infringiendo? Él dice que amaba al Señor, pero realmente no amaba al Señor, él amaba más las riquezas. Entonces, ¿cuál es la intención? Despertar la conciencia de pecado y revelar idolatría. ¿En qué? En las riquezas. ¿Ok? Revelar la idolatría en la riqueza, así como cualquier otro ídolo que podemos tener, ¿no? Pero entonces no podemos tomar la interpretación de ese versículo bíblico sin ir a lo que Jesús estaba tratando de transmitir, ¿no? Entonces, cuando vemos la intencionalidad, por ejemplo, cuando leemos los evangelios y cuando leemos la vida de Jesús, ¿ok? En los 4 evangelios que nos dan las 4 perspectivas de la vida de Jesús, siempre vamos a tener la misma. O sea, Jesús quería que la gente fuera confrontada en su corazón para que pudieran entender de que la salvación no era por obra, sino era por fe, y creer en Él. Entonces, ¿cuál es la solución para esto? Bueno, es lo que dijo Jesús, prepara eh, para que la persona reciba la gracia de Dios. ¿Y ustedes creen que hoy en día no tenemos muchas personas, muchos de nosotros que malinterpretamos los versículos bíblicos y seguimos creyendo de que tenemos que cumplir con cosas para poder ser salvos? No, tenemos que entregar el corazón a Jesús. Tenemos que realmente vivir la gracia, que es el regalo de Dios, y estar humillado delante de Él y tenerle a Él en primer lugar. Entonces, este versículo no contradice la justificación por la fe. Al contrario, ¿verdad? Este versículo armoniza con el Evangelio y con todo lo que Jesús dijo. ¿Ok? Entonces, vean cómo esto, por ejemplo, es un ejemplo de lo importante que es descubrir el designio de todo el libro. Por ejemplo, aquí cómo podemos ver el designio de los evangelios, porque en ninguna otra parte de los escritos de Jesús, ¿verdad? De los evangelios encontramos de que la persona tendría que cumplir con ciertos rituales para poder ser salvo. ¿Ok? Jesús siempre llevó a las personas a que tuvieran un encuentro con Él, ¿vale? La resolución de contradicciones aparentes, por ejemplo, en el caso del estudio de la justificación por la fe versus la justificación por obras. ¿Ok? Y algunos, por ejemplo, que ven esta contradicción entre Romanos 3:28 y Santiago 2:24, ¿no? Algunos dicen yo tengo fe y otros dicen yo tengo obras. Algunos dicen yo me salvo
porque demuestro, ¿verdad?, que tengo fe, que yo creo en el Señor, pero no tienen obras. Entonces, ¿qué contradicción puedes sacar aquí y qué puntos de partida es? Vamos a analizar cada uno de los dos libros. Por ejemplo, el libro de Romanos. El libro de Romanos prácticamente es como un decálogo de judicial, ¿no? Establece cómo el Señor hace salvo a las personas por medio de la fe, pero parece un decálogo judicial que establece unos patrones jurídicos de cómo la persona pues, puede ser culpable simplemente por el hecho de no creer en Dios y por negarse a la gracia salvadora, donde hay tantas evidencias, por ejemplo, como dice Romano, que la naturaleza da testimonio de que Dios existe, ¿no? Versus lo que dice Santiago. Santiago, ¿verdad? Parece que habla solamente del aspecto práctico, donde Santiago dice que eh, la fe sin obras es muerta, ¿ok? ¿Vale? O sea, que la persona tiene que actuar, tiene que... Entonces, ¿cómo lo distinguimos? Bueno, porque el primero de ellos en Romano estaba dirigido, ¿verdad?, a un grupo de personas, por ejemplo, Gálatas, que estaba sumergido ¿en qué? Estaba sumergido en la ley, ¿verdad? El pueblo de Israel trató de que toda la iglesia naciente cumpliera la ley y que los cristianos nuevos tenían que guardar la ley para poder ser salvos. Entonces, la dirección del libro de Romanos, de Gálatas, va dirigido a que la iglesia naciente entendiera de que ellos iban a ser salvos por la fe. ¿Por qué? Porque el problema que tenían era que ellos estaban tratando de ser seducidos, que tenían que guardar la ley para poder ser salvos. Entonces, por eso que el énfasis de estos libros es: el justo por la fe vivirá. Entonces, fíjense cómo se analiza el problema desde el punto de vista del destinatario de la carta. ¿Cuál era el problema que había? Bueno, el problema que había era que los Gálatas, y en sí toda la iglesia naciente, que comenzó con la mayoría de judíos, pues estaban diciéndole a los gentiles que entraban en la iglesia que tenían que guardar la ley. Ahí podemos entonces pasearnos también por otros libros de la Biblia que hablan más o menos lo mismo. En el capítulo 15 del libro de los Hechos se hace la primera reunión de iglesia para establecer cuáles eran las normas que tenían que guardar y los designios que tenían que guardar la iglesia naciente, los creyentes. ¿Y qué se dijo allí? Mira, que se abstengan de ahogado, de los sacrificados de los ídolos y de la fornicación. No le vamos a pedir más nada, ¿sabes? ¿Por qué? Porque el problema era que estaban obligando a la gente a que tenían que cumplir la ley para poder ser salvos. Y por eso el énfasis del contexto es el legalismo judaizante, ¿ok? O sea, fíjense, el contexto, ¿cuál es del libro? El judaísmo legalizante que estaba tratando de absorber y dañar a la iglesia. Mientras que, por ejemplo, en Santiago, el problema ¿cuál era? Que había falta de efectividad práctica en poner en práctica la fe. O sea, la gente estaba dormida, creyentes fríos, creyentes sin compromiso, creyentes que no estaban demostrando realmente en su vida de que habían creído en el Señor. Fíjense que es completamente el contexto diferente. ¿Ok? Ah, y por eso Santiago les dice a ellos, y nos dice a todos, ¿verdad? Pero específicamente a esos creyentes, ¿verdad? Que necesitan evidenciar la fe que tienen. ¿Ok? ¿Con qué? Con las obras. Pues si alguien dice que tiene fe, pero no hace nada, entonces realmente está negando lo que está diciendo. ¿Ok? Entonces fíjense cómo poder sacar el análisis, ¿la persona es justificada por la fe o es justificada por las obras, no? Porque hay algunos que se apoyan en un versículo bíblico y otros para determinar y decir, no, yo tengo que cumplir la ley para ser salvo. Pues esta interpretación no es nueva, esta interpretación es muy vieja, desde los primeros siglos. Entonces, ¿cómo aplico la cuarta regla? Bueno, voy a buscar el contexto del libro, a quién fue
escrito, cuál era lo que estaba ocurriendo allí, y así voy a poder sacar entonces un concepto, voy a sacar un resumen, voy a sacar conclusiones de versículos bíblicos que, que están ahí tratando de decirnos algo y muchas veces lo malinterpretamos. ¿Ok? Bueno, en el caso, por ejemplo, ese otro caso, primera de Juan 3:9. Muchos dicen que el cristiano no puede pecar, ¿eh? Porque si peca, entonces ya, pues, no es cristiano y pierde la salvación. Algunos dicen que si un cristiano peca es porque nunca ha sido salvo, ¿eh? Y les digo, esto es algo que ha mantenido la cristiandad dividida por muchos años, hasta el día de hoy. Entonces, ¿cuál es como decía ahí, tienen un dibujo de una brújula, ¿verdad? Que en uno está la justicia y en otro está la dirección hacia el pecado, ¿ok? ¿Bien? Entonces, el método de Dios, ¿cuál es? De dirigir a la persona hacia la justicia, ¿ok? Entonces, la interpretación bíblica mediante el designio del texto, vamos a desentrañarlo comprendiendo el contexto, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, primera de Juan 3:9, ¿qué nos dice? ¿Alguien de ustedes puede leerlo, por favor? Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo podemos nosotros dirigirnos a entender esto? O sea, primeramente vamos a ver quién escribe el libro. Lo escribe el apóstol Juan y lo escribe a una iglesia que estaba siendo atacada por el pensamiento gnóstico. ¿Ok? Y el pensamiento gnóstico habla de libertinaje y que la carne no afecta al espíritu. Eso es lo que dice ese pensamiento gnóstico que estaba recibiendo la iglesia en el primer siglo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo a través del apóstol Juan dirige estas palabras de que el cristiano que realmente ha nacido de Dios no peca? ¿Ok? Entonces, ese verbo griego indica un presente continuo. ¿Ok? Habla de practicar el pecado. ¿Ok? Y practicar el pecado no es que la persona lo hace una vez, ni lo hace dos veces, sino que lo hace de forma continuada. ¿Ok? Si pueden ver ahí la gráfica, ven que hay una línea recta en el lado de abajo donde dice que hay un acto aislado, ¿no? Pecó, pero es un acto aislado, mientras que el otro de arriba, el habitual, está dando vueltas y constantemente lo vuelve a hacer, ¿ok? ¿Por qué? Porque realmente esa persona no ha experimentado la naturaleza de Dios, ¿ok? Pero la realidad es que nosotros, siendo cristianos y teniendo el Espíritu Santo, podemos pecar y vamos a pecar. Porque el que diga que no ha cometido pecado después de conocer al Señor y ser salvo, pues es mentira, fallamos. Pero la cosa es, si yo realmente lo hago deliberadamente o lo estoy haciendo de una manera que estoy reconociendo mi pecado y quiero cambiar y estoy en la proyección de entregarle mi vida al Espíritu Santo para que Él me vaya dirigiendo y se vaya proyectando en mí esa santidad progresiva, que es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de un creyente, que poco a poco le va entregando su vida al Señor. ¿Ok? Es algo que va a ir de habitualmente, pero que no va a ser progresivo, que no es constante. ¿Ok? Si una persona dice, no, estoy peleando con un pecado, y realmente esa persona no se confronta con la palabra y decide, Señor, no quiero hacerlo más, necesito ayuda, y busca ayuda de Dios, del Espíritu Santo, entonces esa persona va a poder vencer el pecado. Pero el que no ve el pecado como algo malo,
sino que cree que puede seguir viviendo una vida así, entonces sí, realmente no hay duda de que realmente esa persona no ha nacido de nuevo. ¿Ok? Pero no podemos aplicarlo, fíjense, de una manera directa, ese versículo bíblico, y decir que todos los cristianos, ninguno peca. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, viendo el análisis, a quién fue dirigido el libro, el problema gnóstico que había en el primer siglo, y que esos gnósticos trataban de decir de que la carne no tenía ningún problema, o sea, que tú podías vivir tu vida normal, haciendo tu vida normal como antes, teniendo el pecado como algo que solo afecta a tu cuerpo, pero no a tu espíritu. Y en el día de hoy siguen esos pensamientos gnósticos que tratan de invadir la vida cristiana de muchas personas, ¿no? Tenemos la falsa doctrina de salvo siempre salvo, la iglesia creciendo en gracia, ¿ok? Y la mal llamada hipergracia, que trata de distorsionar todo lo que es el mensaje de la gracia de Jesucristo. Entonces, vemos aquí un caso de esto también. Vamos a ver los beneficios de aplicar la regla cuarta. Primero, para el intérprete, porque profundiza en la comprensión de los pasajes, ¿ok? Incluso en los que son más claros. Porque cuando hacemos el análisis del libro, vemos todo el tema, a quién fue dedicado, vamos a entender muchos pasajes que aparentemente no eran contradictorios, pero vamos a ver que muchas veces pasajes sencillos le estamos aplicándolo mal. Luego evita interpretaciones superficiales o literales sin contextos. ¿Ok? Lo vamos a ver, por ejemplo, en el ejercicio que van a hacer ahora y de investigación de la iglesia de Corintio, que se toman textualmente los versículos como dice allí, pero no están mal interpretados, porque los tomamos literalmente. Ahí dice esto, vale, yo lo voy a decir porque ahí dice la Biblia que hay que hacer esto. Y también armoniza aparente contradicciones bíblicas, ¿no? Porque hay muchos versículos bíblicos que aparentemente se contradicen. Por ejemplo, este que hablábamos de la fe y las obras, ¿ok? El cristiano puede pecar, no puede pecar, se pierde la salvación, no se pierde la salvación. Y siempre cuando vamos al contexto del libro, podemos ver de que Dios no se contradice. Amén. La Biblia nunca se contradice, siempre se complementa. ¿Vale? Eso ténganlo como un eslogan importante en el estudio, ¿no? Entonces, y para la enseñanza, porque contextualiza la verdad para la aplicación actual, porque muestra la coherencia de la revelación bíblica y porque equilibra doctrinas y refuta el versiculismo aislado. ¿Eh? Esa famosa tendencia de sacar versículos bíblicos y aplicárselo a las personas o aplicárselo a nuestra propia vida y abrir la Biblia y poner el dedo ahí, el Señor me dijo esto, y realmente teniendo esto, realmente vemos que eso echa por tierra toda esa forma de interpretar la Biblia. ¿Ok? Entonces, en conclusión, la regla como herramienta de integración. ¿Ok? Esta cuarta regla, recuerden, se trata de ver el porqué del libro y entonces me ayuda y me invita a conocer el propósito inspirado de cada libro. Cada libro de la Biblia tiene un tema, pero ese tema siempre va a apoyar y buscar el mensaje de Jesús como Salvador. Nos da respeto a la intención del autor. Recuérdense que el autor de la Biblia es uno solo, es Dios, ¿verdad? Y esos libros no se contradicen. También nos ayuda a apreciar la sabiduría pastoral que guía cada escrito de la Biblia. Cada libro de la Biblia tiene un seguimiento que nos va a ver cómo el designio de Dios y el deseo de Dios es que cada persona conozca más a Dios a través de cada libro, ¿no? Aún cuando algunos los vemos un poco como separados de la realidad, ¿no? Por ejemplo, cuando leemos Cantar de los Cantares o leemos el libro de Números o el de Lamentaciones,
que parece que como que no le conseguimos un poco de sentido a la dirección de estos libros, pero todos ellos tienen sabiduría de Dios para cada persona, ¿ok? Entonces, esto nos ayuda a que los puntos oscuros sean aclarados, que haya una resolución de las contradicciones aparentes y que tengamos un conocimiento profundo de las escrituras, ¿ok? Entonces, fíjense, voy a buscar y ahora el trabajo que tienen es buscar ese trasfondo del libro de Corintios, ¿ok? Porque vamos a ver, número uno, vamos a ver los pasajes, que es lo que van a tener ahí en la tarea. Dios, a través del apóstol Pablo, dice, por ejemplo, un pasaje de Corintios que él establece y demanda a las mujeres de Corintios que callen en la congregación, que no les permite hablar. Otro es que la vestimenta, el hombre y la mujer debían de vestirse de una manera diferente en el sentido del pelo, ¿no? Él manda de que la mujer no se corte el pelo, ¿ok? Y que el hombre no se debe dejar el pelo largo. Ahora, van a interpretar eso, a ver si eso es un mandato para toda la iglesia, para toda la cristiandad, a través de aplicar esta cuarta regla. Así que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, amén, y que sea de bendición esta aplicación de esta regla para la interpretación de la Escritura.